Buenas tardes, chicos. Continuamos con la Semana Internacional de Hematología con el tema sobre anemia falciforme, esta vez con el ponente universitario Alfredo Miguel Guamán Modesto. Él es estudiante de cuarto año de Medicina Humana, también es miembro de CIEMUXUR y miembro de Educa Médica Academy. Te damos la bienvenida, Alfredo. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades. Esperemos que sea una ponencia como ya estamos acostumbrados a una grandiosa ponencia. Te agradecemos mucho. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y por esta bonita semana que estamos haciendo de hematología. Y bueno, el día de hoy, bueno, me vuelvo a mencionar mi nombre. Mi nombre es Alfredo. Soy estudiante del cuarto año, cursando octavo ciclo y, bueno, miembro y director de la Academia Educamedica Academy, ¿no? Entonces, el día de hoy, para poder hablar acerca de la famosa anemia falciforme, ¿no? También conocida como una enfermedad un poco rara de repente en nuestra población, pero que no está exenta de que se pueda presentar, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en claro. Por eso es que se llaman las enfermedades, y lo van a encontrar de repente en algunas bibliografías como las enfermedades raras, pero no invisibles. Entonces, comenzamos el día de hoy hablando acerca de la anemia falciforme. Chicos, cualquier duda que tengan durante la ponencia, no duden de escribirlos en el chat. Yo muy contento de poder ayudarlos en lo que pueda. ¿Ok? Entonces, para hablar un poco de anemia falciforme hay que tener en cuenta de que esta también puede contar con otros nombres. Por ejemplo, la famosa anemia drepanocítica, porque justamente esta anemia tiene la característica de que sus células tienen la forma drepanocítica, drepaniformes, en forma de hoz, en forma de luna o semiluna, también como se le llama. ¿Ok? Y lo vamos a analizar más adelante el porqué de este nombre. ¿No? Y ahí podemos ver en la imagen inferior otros nombres que se le dan. También forma parte de las hemoglobinopatías de forma S y es un carácter homocigótico. ¿Ok? Entonces, bueno, este ha sido el flyer de la presentación y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para ello le he traído bibliografía importante, ¿no? De libros importantes recomendados que ahí se los dejo en las imágenes. Por ejemplo, un libro de hematología enfocado hacia el fisiopatología y diagnóstico. Hay un libro bien bonito de Moradera que habla sobre el enfoque en hematología, sobre todo este tipo de anemias. Y bueno, el Harrison, que es un libro que tenemos que tener como base y otros diversos artículos también que les traigo para poder analizarlos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para hablar anemia de células falciformes o anemia falciforme, hay que tener en cuenta esta imagen. Esta imagen se caracteriza sobre todo porque tiene este glóbulo rojo que necesita de por sí una etapa evolutiva para que nosotros podamos tener un glóbulo rojo de características maduras, es decir, que tenga su forma ovoide, ¿no? Anucleada, necesita ciertas características, necesita que su citoesqueleto pueda predisponer a una forma adecuada. Necesita además de vitaminas, vitamina B, vitamina 9, el ácido fólico, ¿verdad? Pero también esto necesita que es una hemoglobina correcta. Lo característico de la patología de las células de anemia falciforme es que hay un problema a nivel de la hemoglobina. Eso es lo característico. Y sobre todo a nivel de aminoácidos que condicionan a la formación de esta hemoglobina. Hablamos de hemoglobina S, por eso que también se le conoce como la hemoglobinopatía de tipo S, de células falciformes. Y esto condiciona, hay que tener en cuenta, que es la importancia sobre su nucleótido, la fisiopatología que va a comprender esta anemia. Porque hay una transposición de lo que hablamos de un ácido glutámico a una valina. ¿En qué cadena? En la cadena de aminoácidos número 6, que lo vamos a ver en una imagen más adelante. Pero miren, nos vamos llevando este concepto de por sí. Y esto forma parte de las enfermedades raras, pero no invisibles. Es decir, que tienen un carácter dentro de nuestra población peruana que es poco frecuentemente se da en los niños, pero es una enfermedad rara, pero que no está invisible, porque los cuadros que hace esta anemia falciforme, muy aparte del cuadro de anemia que debe dar, compromete a otros órganos muy importantes. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sus manifestaciones tanto basadas en la anemia como externas también que puedan afectar a otros órganos. ¿Ok? Para tener un concepto claro, justamente hay un Día Mundial de la Adrenocalcitosis o la anemia falciforme que se da cada 19 de junio, ¿verdad? Y bueno, es una enfermedad de que por sí los pacientes, como va ligado un poco a la genética, a esa transposición de ácido glutámico a una valina,
hay que tener en cuenta de que es una enfermedad crónica que lo va a tener toda la vida. Y lo que tenemos que condicionar es que disminuir estos efectos adversos, esas complicaciones de esos órganos que da esta anemia, controlando a nuestros pacientes, identificando precozmente a nuestros pacientes, ¿ok? Sobre todo a partir de la niñez, porque los cuadros más graves, hay que tenerlo en cuenta, se van a dar cuando es un adulto mayor, ¿ok? Y ahí está, chicos. Entonces, cada 19 de junio, Día Mundial de la Drepanocitosis. Entonces, dentro de nuestras anemias, nosotros catalogamos de acuerdo al volumen corpuscular, si es microcítica, normocítica o macrocítica, ¿verdad? Y esto lo llevamos de ciencias básicas. La anemia falciforme como tal, y lo podemos ver en la parte de acá, miren acá, es una anemia de característica crónica, por lo tanto, al ser crónico, la célula misma tiende a ser normocítica. Hablamos de normocítica cuando va de 80 a 100 fentolitros, más o menos su volumen corpuscular medio. Y los reticulocitos suelen ser altos porque hay una anemia, hay una hemólisis intrínseca. Entonces, como va a haber una hemólisis, una ruptura de estos glóbulos rojos porque hay una normalidad en la forma de estos glóbulos rojos, va a hacer que los reticulocitos, que son los precursores de los glóbulos rojos, se comiencen a aumentar para poder compensar, ya que es un carácter crónico que le da esa capacidad de poder reintegrarse, de poder regenerarse. Entonces, si queremos catalogar a nuestra anemia falciforme, decimos que es una anemia nomocítica de reticulocitos altos, por una patología en la formación de la hemoglobina que altera la conformación del glóbulo rojo y lo condiciona a que tenga una forma de os o semiluna. Tú me dirás, Alfredo, ¿por qué os? Lo vamos a ver más adelante, ¿ok, chicos? ¿Por qué tiene ese nombre de os? Entonces, vamos a hablar, ahora sí, generalidades para poder conocer esta famosa anemia falciforme. Entonces, vamos a ver de que en sí se va a tratar de una pequeña mutación de la hemoglobina, ¿ok? De la hemoglobina se va a tratar de una pequeña mutación. Sobre todo hablamos de la subunidad de la hemoglobina beta, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Dentro de las hemoglobinas, nosotros tenemos hemoglobinas tipo A, tipo B, hemoglobina fetal, ¿ok? Vamos a hablar específicamente de la más común, la hemoglobina A, pero dentro de estas hemoglobinas la mutación se da en la subunidad beta, ¿ok? Bueno, se ha estipulado que más o menos de 3.000 de 300.000 a 400.000 recién nacidos en todo el mundo cada año se van a afectar de esta anemia drepanocítica o falciforme. O sea, es bien raro que se presente este cuadro. Es bien raro, pero no es invisible, le hemos dicho. Tú miras, Alfredo, pero ¿en qué poblaciones se da con más frecuencia? Te voy a dar el dato. Se da más frecuente, a ver, en la África subsahariana. ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta. En los países africanos son las más frecuentes. Y más adelante, cuando veamos la epidemiología, esto nos va a corroborar y nos va a dar un porqué. Ahora te doy el dato. En África subsahariana, en los países africanos, por lo general, estos no tienen casos de malaria. Tú miras, pero Alfredo, me estás hablando de anemia drepanocítica, que tiene que ver la malaria acá. Lo vamos a ver más adelante, porque hay una cierta formación de anticuerpos que condicionan a que la malaria no esté presente en esta población. Es característica de un cuadro epidemiológico y es muy importante conocerlo. Y ahí en la imagen derecha te puse la forma del os. Estamos viendo en la parte superior cómo estos glóbulos rojos deformados tienen la tendencia de poder formar como una semiluna, ¿verdad? Como una luna. Tienen la forma de os porque vemos en la imagen inferior como este dibujito que no, lo hemos visto de repente cuando en Halloween, ¿no? De forma de la muerte. Este es el os, chicos. Miren este os. Por eso es que se condiciona también o le ponen el nombre de anemia drepanocítica que tiene la forma de os, de semiluna también. Entonces, miren con la imagen superior ya nos estamos dando cuenta de cómo va a ser este carácter evolutivo de esta enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener una deformación de estos glóbulos rojos condicionan a que puedan obstruir vasos, porque se van acopilando, se van obstruyendo dentro de los capilares sanguíneos. Entonces, esto condiciona a que el flujo no sea distribuido de la manera adecuada y pueda formar cuadros de tromboembolia, tromboembolismos. Y esto es lo que se repercute en un carácter crónico en nuestros pacientes adultos mayores. Entonces, la fisiopatología, para tener en cuenta, y lo vamos a comentar también más adelante, se trata de una vasoclusión, hemólisis y una activación del sistema inmune, como cualquier problema crónico, inflamatorio, vasoclusivo, que tiene que ver mucho con la cascada de coagulación. Las complicaciones que vemos en nuestros pacientes son muy importantes conocerlas porque las complicaciones pueden tener crisis agudas como también tener cuadros crónicos. Ya sabemos que es una enfermedad crónica, pero estas se pueden reagudizar
por problemas, sobre todo de la vasooclusión que tiene que ver con su fisiopatología. Por lo tanto, ¿qué es nuestra tarea como nosotros como médicos? Poder hacer un cribado, identificar a nuestros pacientes precoces, identificar que no hagan crisis, que no hagan complicaciones, que no alteren a otros órganos diana. Eso es lo importante, chicos, hacer un cribado, diagnóstico y prevención. Podemos incluso, ahora ya tenemos el mapeo genético, podemos identificar qué padres son predispositores para que sus hijos puedan desarrollar una anemia drepanocítica, porque hay que recordar que esto viene de un carácter hereditario también. ¿Ok? Entonces, miren, ya tenemos las herramientas necesarias. Lo único que tenemos es identificar a nuestros pacientes y conocer de base cómo es que se ocurre esta enfermedad. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos a un paciente con esta enfermedad, poder controlarlo a tiempo. ¿Ok? El tratamiento es definido. O sea, hay un tratamiento ya estandarizado para esta patología, para esta anemia. El problema es que hay que tener en cuenta los cuidados con sus efectos adversos, sobre todo cuando hay una sobrecarga de hierro, porque hay que tener, porque al ser un proceso crónico, una enfermedad crónica, se va a alterar lo que es el hierro, el depósito de hierro que necesitan nuestros glóbulos rojos para que se unan a la hemoglobina de manera adecuada. Pero tú miras, Alfredo, ¿por qué van a perder hierro? No es una anemia ferropénica, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿quién se une al hierro? Específicamente la hemoglobina, pero la hemoglobina en este caso está alterada, ¿verdad? Hemos dicho, hay una alteración en su mapeo genético, en la posición de aminoácidos, acá lo voy a colocar, a ver, un momento, aquí, en la posición de aminoácidos número 6, que hay un cambio sobre todo de ácido glutámico por valina. Entonces, esta conversión, este cambio, hace de que nuestra hemoglobina no se una directamente al hierro. Por lo tanto, necesitamos reponer, porque aparte de eso es un carácter crónico, va a haber un proceso inflamatorio crónico, y eso aumenta los niveles de ferritina, es decir, que se almacena en el hierro y no puede ser liberado. Entonces necesitamos sobrecargar a nuestros pacientes con transfusiones de hierro. El problema es que hay efectos adversos relacionados a esta sobrecarga de hierro, que lo vamos a analizar más adelante. ¿Ok? Entonces seguimos. Entonces, esto es lo que les quería explicar, ¿no? Un poquito de ciencias básicas, conocer de que tenemos una molécula de hemoglobina, ¿verdad? Una molécula de hemoglobina que está dentro de nuestros glóbulos rojos. Usualmente esta hemoglobina, la más frecuente, es la hemoglobina tipo A, y eso lo coloco acá, porque hay que tenerlo en cuenta. Tenemos también hemoglobina fetal, tenemos hemoglobina A2, ¿no? La más frecuente es la A1. La A2 es rara, la fetal, bueno, en los recién nacidos, en el feto específicamente, por eso se dice su hemoglobina fetal. Pero está formada por globinas, por cadenas de globinas. Específicamente son 4 cadenas polipeptídicas. Vemos acá 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? 4 cadenas polipeptídicas de globina. Y bueno, usualmente lo que tenemos en la hemoglobina A, que es la más frecuente, son 2 alfa y 2 beta, ¿ok? En cambio, la hemoglobina fetal, por ejemplo, tiene 2 alfa, pero no tiene 2 betas, tiene 2 gamma. Esa es la diferencia. Ahora, hay que tener en cuenta, vamos a tomar una cadena, mira acá, vamos a tomar una cadena polipeptídica de hemoglobina, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver la alfa, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de que está formado por el grupo hemo con contenido de hierro, ¿ok? El grupo hemo y el contenido de hierro. Por eso decimos que cada hemoglobina al final transporta 4 moléculas de hierro, porque va unida a cada globina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y este proceso de conversión, esta unión que permite la hemoglobina con el hierro, hace que predisponga ese color rojo. Entonces, si nosotros tenemos ese color rojo de los glóbulos, es porque justamente es por este proceso de reacción química, que de repente lo han tenido que ver en las clases de bioquímica. Esta reacción hace que se convierta en un glóbulo rojo. ¿Ok? Eso es lo normal, chicos. Eso es lo normal. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa específicamente? Si queremos recordar un poquito, el grupo hemo está formado por la protoporfirina 9 unida al hierro. Y ahí tenemos el famoso grupo hemo. ¿Ok? La protoporfirina es justamente todo lo que vemos afuera, miren acá. Miren acá, lo que está afuera, sin tocar el hierro. Y este hierro unido es lo que conforma el famoso grupo hemo. ¿Ok? Grupo hemo. Seguimos, chicos. Y ahí está lo que les dije, miren. El hierro más el oxígeno del proceso de oxidación más la hemoglobina es lo que le da el color rojo a nuestros famosos glóbulos. ¿Ok? Entonces, esto es lo normal, ¿no? Recordemos un poquito de bioquímica. Está formada por 2 succinilcoína A, 2 glicinas,
forman el anillo pirrólico, 4 pirroles forman, ojo, 4 pirroles forman la protoporfirina. La protoporfirina unida al hierro forma el grupo hemo. No se olviden, chicos. Entonces, miren toda la conformación que tenemos que tener de nuestra hemoglobina para que pueda unirse al hierro y poder tener un glóbulo rojo maduro con las capacidades funcionales adecuadas. Pero imagínense que una de sus globinas como tal, esté alterada porque genéticamente ha cambiado, ha habido una mutación del ácido glutámico por valina, no va a poder unirse adecuadamente al hierro. Al mismo tiempo, ese glóbulo rojo no va a tener la misma forma, no va a tener esa misma forma que nosotros conocemos como un eritrocito maduro, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, ¿seguimos? Entonces, vamos acá. Miren acá, podemos saber que la hemoglobina tiene variantes, ¿no? Y esto lo podemos conocer por ciencias básicas, como le había mencionado. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina A, hemoglobina A2, ¿no? La A1, A2, la fetal, entre otras. Entonces, miren ahí, les pongo este cuadrito muy importante, ¿ok? Muy importante. ¿Qué vamos a ver con anemia falciforme? Es esto, miren acá. La hemoglobina S. Por eso forma parte de las hemoglobinopatías de tipo S. Porque vamos a tener, miren ahí, ojo, 2 alfa, correcto. Alfredo me dijo que la hemoglobina más frecuente es la A, 2 alfa, 2 beta. El 97% de los pacientes. Aquí está. Pero esta hemoglobina S tiene 2 alfa, beta, S, 2. ¿Se dan cuenta? Sobre todo porque les dije en un principio, como generalidades, que les dije que es un problema en la subunidad beta. En la subunidad beta. Y eso es lo que conoce a la enfermedad de células falciformes. Eso es lo que conocemos ahora de las hemoglobinopatías, sobre todo porque hay una formación de hemoglobina S, 2 alfa, 2 beta S. ¿Ok? Eso es lo que es. Y porque ahí en la subunidad beta hay una valina. O sea, ya no hay un ácido glutámico, que es lo que te mencioné, hay una valina. Y ese reemplazo en la cadena beta, en el aminoácido número 6, ojo, aminoácido número 6, es lo que condiciona a la anemia falciforme. ¿Correcto, chicos? Y ahí está. ¿No? Y bueno, ese es porcentaje más o menos para que vean los 3 tipos más frecuentes de hemoglobinopatías. La A, la A2 y la fetal. Pero en este caso, la anemia, la hemoglobina tipo S es un poquito menos frecuente. ¿Ok? Un poquito menos frecuente. Entonces, hay que tener en cuenta, pero no es raro, ¿ok? Porque la S, 2 alfa y 2 beta S. Acuérdense, chicos, 2 alfa y 2 beta S. Eso es lo que es anemia falciforme. Ok, seguimos. Entonces, vamos acá. La enfermedad de células falciformes como tal es un cuadro que tiene que ver, como les dije, de base fisiopatológica, una transposición en sus nucleótidos. ¿Ok? Ahora, muchas literaturas incluso mencionan cuál es el diagnóstico diferencial, o sea, con qué podemos compararlo, con qué podemos hacer un efecto de poder contraponer para no dudar de repente en nuestro diagnóstico. ¿Qué otra patología se asocia o es parecido a la anemia falciforme donde hay una deformación de estos glóbulos rojos? Bueno, hay un montón. Por ejemplo, a veces algunas literaturas, incluso cuando lean, van a poder confundirlo con las talasemias, con la mutación de la hemoglobina fetal. Entonces, hay que tener en cuenta que para que sea falciforme, miren esta forma de acá. A ver, lo voy a colorear. Miren esta forma, en forma de hoz. Como de un glóbulo rojo normal, medio ovoide, medio discoide, ¿no? Anucleado, va a poder transformarse en una célula falciforme. Entonces, ¿qué se está alterando? Muy aparte de que molecularmente, genéticamente, un nucleótido ha cambiado, lo que también estamos dándonos cuenta es que hay una alteración en su estructura, en su conformación. ¿Se dan cuenta? En su citoesqueleto, en su citoesqueleto. Y eso lo vamos a determinar genéticamente. Hay un proceso inflamatorio de base, que es lo que ocurre determinadamente ahí. Y eso lo vamos a ver en una imagen más adelante. ¿Ok? Miren acá. Tú miras, Alfredo, ¿qué es eso? Eso es genética, ¿no? Eso es una imagen didáctica donde me estás mencionando lo que es las globinas. Por lo que puedo entender es que ahí vemos la cadena de globina, pero ¿qué específicamente está pasando ahí? Es la conversión del ácido glutámico por valina. Miren esa codificación genética increíble, ¿verdad? Tú miras, Alfredo, yo no soy genético, no he estudiado eso. Lo que te quiero enseñar es esto. Mira la parte inferior. Mira la posición número 6.
esa transposición de un ácido glutámico por valina. Eso es lo que ocurre en la hemoglobina tipo S, la anemia falciforme, esta transposición. Esta transposición al mismo tiempo, y estas imágenes son muy didácticas e interactivas para poder comprender lo siguiente. ¿Qué quiere decir esta imagen? Esta imagen lo que nos quiere decir es que al ver una patología en el que no tenemos una hemoglobina adecuada, tenemos dos hemoglobinas alfa, dos hemoglobinas beta S, que es de anemia falciforme, ya no se va a poder unir el hierro al oxígeno, porque no tenemos ni siquiera un hierro adecuado unido, no tenemos un oxígeno adecuado. ¿Se dan cuenta el problema? O sea, tampoco no es, o sea, uno de los principales problemas es la vasoclusión. Vasoclusión. Alfredo, la vasoclusión, ¿por qué? Por la deformidad de las células glóbulos rojos, ¿verdad? Y otro problema, ¿cuál va a ser? Un problema que va a haber una hipoxia. Va a comprometer a diversos órganos. ¿Por qué? Porque justamente hay una alteración en la hemoglobina. Hay una alteración para que se pueda unir directamente el oxígeno con la hemoglobina. Entonces, miren, tenemos ya dos problemas importantes que vamos a ver a futuro en nuestros pacientes, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta, chicos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta mucho esta alteración morfológica. Entonces, a ver, un momento, estoy revisando el chat, creo que no hay preguntas hasta el momento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok, chicos? Ahora, el carácter que tiene esta famosa anemia como tal, es un poco, hay que hablar de cómo es genéticamente, qué pacientes lo van a presentar, identificar a mi paciente precozmente. Miren, es una anemia de carácter autosómico recesivo, pero que no va ligado tanto al sexo, ¿ok? Es autosómico recesivo, no ligado al sexo. Eso es unas primeras características de esta anemia. Ahora, el portador, hay que tener en cuenta las diferencias. Una cosa es poder ser portador, otra cosa es poder tener el rasgo, sobre todo los heterocigotos, porque los heterocigotos sí van a tener la enfermedad. O sea, debemos identificar una cosa. ¿Qué te quiero decir con este texto? Te quiero decir lo siguiente. Una cosa es que yo pueda ser portador de que si mi esposa en este caso también sea portadora, obviamente mi hijo va a desarrollar la enfermedad, porque yo puedo ser portador, pero no puedo desarrollar la enfermedad. Es una gran diferencia. Por eso que se hacen mapeos genéticos. Se hacen mapeos genéticos con el objetivo de ver si es que mi hijo o los progenitores, la propia herencia puede determinar la propia enfermedad y desarrollar el cuadro. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho en cuenta. Ahora, los homocigotos de alelo SS, las dos beta S, hacen la famosa anemia de células falciformes, sobre todo cuadros crónicos que tienden a hacer reagudizaciones. Es una enfermedad que lo vamos a tener de por vida. Y eso quiero que tengan en cuenta. Paciente que desarrolla la enfermedad, ojo, que no es portador, porque el portador a veces ni siquiera hace complicaciones, solamente es portador. Su mismo nombre lo dice, es un paciente portador. Pero sin embargo, el que hace el cuadro, el que hace la enfermedad, el que hace la anemia de células falciformes, va a ser una enfermedad de por vida, que necesita tratamiento, necesita educación, prevención de las complicaciones, sobre todo agudas, a futuro, y sobre todo enfocar a los padres, porque ya te he dicho, lo más frecuente es que detectarlo en niños. Lo que debemos enseñar es a los padres. Enseñarle a los padres enseñarle a los padres cuáles van a ser las complicaciones, los crisis que van a tener. Entonces, debemos conocer cómo tratar estas crisis. Los pacientes vienen frecuentemente por dolor. Un dolor, ni siquiera vienen con cuadros de anemia a veces. Vienen por dolor, a pesar de que su mismo nombre de anemia falciforme sea un cuadro de anemia. Los pacientes vienen con dolor articular frecuentemente, como una de las manifestaciones clínicas. Entonces, hay una amplia variabilidad de clínica. No se trata de una anemia nada más, de una anemia que vas a encontrar la hemoglobina disminuida. No, no, no. Aquí se hablamos de una enfermedad que tiene múltiples sintomatologías que lo vamos a ver cuando hagamos el cuadro clínico. Ahora hay que diferenciar entre un cuadro clínico agudo y un cuadro clínico crónico. ¿Ok? Hay niveles altos de hemoglobina fetal, alfa, hay diversos fenotipos que pueden tener. O sea, hablamos de fenotipos, es de cómo es la característica de esa enfermedad, cómo nosotros vemos. Eso es el fenotipo, lo que vemos. Mientras que genotipo es la genética. Fenotipo es lo que nosotros podemos ver. Entonces vemos cuadros leves, leves,
intermedios e incluso graves, severos, que pueda desarrollar. ¿De qué depende? De la intervención que hagamos y depende justamente del grado de afectación que tenga diversos órganos. Entonces, como es una enfermedad crónica de por vida, lo que tenemos que enfocar, sí o sí, va a ser en los programas. Hay diversos programas para poder determinar genéticamente. Hay conciencia, la educación y saber sobre el manejo de estas enfermedades. Y sobre todo, darle esperanza de vida, esperanza de vida. Muy allá, muy aparte de lo que tenemos, sabemos que es una enfermedad crónica y de por sí, les comento, por el mismo cuadro agudo, las reagudizaciones, las crisis que tiene esta enfermedad y el carácter crónico que tiene, hay que tener en cuenta de que esta enfermedad usualmente llega a comprometer muchos órganos y compromete la vida como tal. Lo que tenemos que dar a nuestros pacientes es una esperanza de vida. ¿Ok? Saber manejar las complicaciones. Y esto es lo que les venía mencionando. Miren, todo lo anterior que les mencioné va relacionado a este cuadrito, a esa alteración, a ese problema en la oxigenación, ¿no? Pero lo he hecho más dinámico para que se pueda entender y ya sabemos, creo que me he cansado de mencionar la transposición que hacemos de valina por ácido, perdón, de ácido glutámico por valina, que es la transposición de esta anemia falciforme. Acuérdense, 2-alfa y 2-beta-S, que es la anemia falciforme. En epidemiología, de manera rápida, chicos, les dije un poco de la malaria, ¿verdad? ¿Se acuerdan un poquito de la malaria? Les había mencionado. Alfredo, ¿qué tiene que ver la malaria? ¿No? Su parasitología, ¿qué tiene que ver acá? No entiendo. Vamos a ver. A ver, veamos. Frecuentemente hay que tener en cuenta de que hay muy poca información acerca de la historia natural de esta anemia. Si nosotros bien conocemos cuál es la transposición, cuál es la genética que cambia, históricamente, cómo es el proceso que va a tener esta enfermedad, tenemos muy poca información, muy poca. Pero según estudios que se han determinado, para poder ver cuál es la población más afectada, y lo vemos en ese cuadrito. ¿Cuál es la población más afectada, chicos? Los países africanos, es la África subsahariana, sobre todo. ¿No? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto se determinó por estudios de corte que se dieron en Jamaica y Estados Unidos. ¿Ok? Y ahí vemos Colorado de rojito, sobre todo la África subsahariana, ahí, bien preponderante. Ahí, cuadros de anemia falciforme. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay países de alto ingreso, ahora por la misma evolución, la misma novedad de la medicina, lo que ha ido evolucionando ha cambiado el panorama. Si bien es cierto, sigue siendo preponderante en ese lugar en África, ya los porcentajes de incidencia no han sido los mismos. No vamos a comparar los pacientes que tenemos actualmente con anemia falciforme a los que teníamos antes. Antes teníamos grandes cuadros, grandes complicaciones de anemia falciforme, grandes poblaciones que tenían esta anemia falciforme, sobre todo en pacientes pediátricos. Sin embargo, ahora esto ha disminuido gracias a la intervención, a los estudios, a la genética, a un diagnóstico temprano. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí está, miren, sigue siendo. Ese es otro artículo del 2015, donde vemos la incidencia de anemia en las células falciformes. Miren, no cambia mucho con lo de acá. Este 2017, 2015, miren, ¿se dan cuenta? Sigue siendo África, sigue siendo los países afroamericanos. También hablamos de Brasil, ciertas poblaciones, porque también está de rojo como una alerta, como un estado de alerta, pero bueno, tenemos ahí las poblaciones más frecuentes, ¿verdad? Ahora, la detección epidemiológica va impulsada por dos factores: la endemicidad del paludismo, de la malaria y los movimientos poblacionales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo en esta imagen. A ver. Miren, ahí les puse en la tabla epidemiológica de las áreas maláricas. ¿Se dan cuenta? La malaria, donde iba más población, más casos reportados de malaria. También parte del África subsahariana y parte incluso de América Sur, ¿verdad? Hablamos de Perú, Brasil, Argentina. Esa población está bien condicionada a que puedan tener cuadros de malaria. Es una área malárica como tal. Pero, ¿qué sucede en los pacientes que han tenido malaria? ¿No? La pregunta que nos hacemos, ¿qué tiene que ver con la relación de la anemia de células falciformes? Miren, acá está. La malaria como tal es una condición en la que es un parásito como tal que condiciona a que
bueno, los glóbulos rojos almacenen a estos parásitos como tal y deformen a las células como tal, ¿verdad? Eso es lo característico de la malaria a grandes rasgos, a grandes rasgos. Entonces, como les vemos acá, se almacenan dentro de los glóbulos rojos, lo alteran, hacen hemólisis, hacen una proliferación como tal, y bueno, condicionan a que los glóbulos rojos puedan tener esas modificaciones como tal, ¿ok? Entonces, ya estos de por sí van a estar protegidos contra cierto grado de anemia falciforme como tal, porque ya está deformado los glóbulos rojos. Y eso es lo que se ha condicionado. Por eso hay una alta frecuencia de anemia falciformes en África subsahariana. Tienen alta frecuencia en, ¿en qué? ¿En qué, chicos? En anemia falciforme, pero no en malaria. Porque la malaria le da, bueno, el hecho de tener anemia falciforme le da cierta protección para que no puedan desarrollar cuadros de malaria. Se dan cuenta justamente por la fisiopatología de lo que tiene que ver malaria. Malaria se almacena en glóbulos rojos. Hay un almacén, pero como acá los glóbulos rojos están deformes, están deformados, hay una alteración genética que hace que estos glóbulos rojos no tengan las mismas condiciones adecuadas para almacenar a estos parásitos, bueno, entonces se sienten protegidos de por sí. ¿Ok? Entonces, eso está determinado epidemiológicamente. ¿Ok? Y ahí podemos ver en estos cuadros. Ahí podemos ver en estos cuadros. Les invito a poder seguir esta página, que es bien bonita. En Facebook lo pueden encontrar de anemia falciforme, sobre todo en el Perú. ¿No? Ahí justamente mencionan, fue en mayo el 24 de mayo, específicamente, el año pasado, que nos hablan acerca de las enfermedades raras, pero no invisibles, ¿ok? Sobre todo nuestros pacientes con estas anemias falciformes han sido vacunados, son una de nuestras poblaciones de riesgo como tal, que necesitan de sí una intervención inmediata para ser vacunados, sobre todo por los cuadros crónicos, por las complicaciones que hacen, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos, miren, así a grandes rasgos tenemos la fisiopatología, cómo es que se enfoca esta enfermedad. Este proceso vasoclusivo característico de esta enfermedad lo vemos en estas imágenes. Entonces, ¿para qué pongo estas imágenes? Para hablar específicamente de la fisiopatología. La fisiopatología, chicos, comprende grandes procesos. Hablamos de, hay una malformación en su citoesqueleto que condiciona, muy aparte de la patología que tiene que ver con la hemoglobina netamente, la alteración de la hemoglobina, hay una alteración en el citoesquelético. Miren cómo cambia de forma. Es increíble ver cómo de una forma ovoide, discoide, ¿no? Del glóbulo rojo normal, se condiciona a un glóbulo rojo deforme, en forma de hoz, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta. Y esta forma de hoz condiciona que estos, miren, ahí tenemos el vaso sanguíneo, pero por esta malformación que tiene, vamos a ver que a nivel del endotelio tenemos receptores. Hablamos de las selectinas, integrinas, que de repente lo hemos conocido en nuestros cursos de microbiología, ¿verdad? O inmunología. Estos receptores condicionan a que estos glóbulos rojos deformes, ¿ok? Porque ni siquiera llegan a una modulación exacta, son deformes, con dos globinas alfa y dos globinas beta S. Condicionan a que se puedan adherir a las paredes de los vasos sanguíneos y puedan ocurrir procesos vasoclusivos. Por lo tanto, tenemos cuadros de vasoclusión como cuadros de hemorragia, porque estos pacientes también pueden romperse ese vaso por esa conglomeración de estos glóbulos rojos que se van pegando, pueden romper un vaso y pueden dar procesos hemorrágicos, tanto isquémicos como hemorrágicos. Ahora tú imagínate, si a pesar de eso hay una isquemia, ojo, ahí estamos viendo una obstrucción, hay una isquemia, va a haber una isquemia, va a haber una hipoxia, va a haber una hipoxia, va a haber una necrosis. Y además, ponte, nosotros restituimos el flujo, vamos a ponernos el caso. El objetivo en este caso, en esta última imagen, es poder restituir el flujo sanguíneo. Pero si restituimos el flujo sanguíneo, ¿ganaríamos algo? Recordar de que estos glóbulos rojos tienen grados no van ligados mucho al oxígeno por su malformación. Entonces tenemos cuadros de hipoxia. Imagínense el cuadro severo que tienen nuestros pacientes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante en estos pacientes que va a ser fundamental? Las transfusiones sanguíneas. Conociendo fisiopatológicamente qué es lo que va a pasar, nos damos cuenta de que estos pacientes sí o sí van a necesitar transfusiones sanguíneas. ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se caracteriza en primer lugar por hemólisis, por un proceso vasoclusivo, por una adhesión celular para que pueda formar un trombo y para una vasoconstricción posterior y ese proceso tromboembólico. ¿Ok? Eso es la anemia. Entonces, ahí está, miren, genéticamente, y esto les sacado bueno, lo pueden ver de otro artículo. Por ejemplo, ahí están las condiciones que hacen de que este
hay una alteración en su citoesqueleto. Tú miras, pero Alfredo, que tiene que ver la hemoglobina con el citoesqueleto, que tiene que ver con la malformación de este glóbulo rojo, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos. Por ejemplo, lo que se ha determinado es que hay una afinidad en la polimerización del oxígeno por la hemoglobina S. Esa es la principal condición. Hay una polimerización de la hemoglobina S sobre el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que condiciona que esta polimerización, para que estas cadenas de citoesqueleto se puedan unir y puedan formar esta forma de semiluna, ¿ok? Esta forma de semiluna como vemos acá? Esa forma, ¿qué es lo que condiciona? Porque el objetivo es esto, que las cadenas de hemoglobina S se vayan polimerizando, como vimos en la imagen anterior. Miren acá, de lo que era lineal, miren cómo se va juntando, juntando, apretando, se van polimerizando. Y eso es lo que condiciona que esta célula tome esta forma de semiluna. Entonces, ¿qué es lo que condiciona? Vamos a analizarlo ahora acá. Miren, hay una afinidad de oxígeno reducido. Tú miras, Alfredo, ¿qué tiene que ver el oxígeno reducido? Claro, por alteración de la hemoglobina. No va a poder unirse el oxígeno. Hay una famosa desviación a la derecha. Alfredo, ¿cómo desviación a la derecha? No entiendo. ¿Qué tiene que ver la desviación a la derecha? Acuérdate, cuando hay menor suministro de oxígeno, cuando aumenta el pH, cuando disminuye la glicoproteína 2B3A, ¿no? Cuando disminuye lo que es el 2,3-bifosfoglicerato, cuando disminuye la temperatura. ¿Ok? Esas son condiciones que hacen una desviación a la derecha, con menor suministro de oxígeno. Entonces, eso es lo que va a haber. Eso es lo que va a haber en nuestra anemia falciforme. Cuadros de hipoxia bien severos. Se reduce más por la 2,3 de difosfoglicerato. Ok, hay que tenerlo en cuenta. Cualquier presión de oxígeno, la baja afinidad por el oxígeno de la hemoglobina S. Esto favorece a que tengamos grados de hipoxia. Eso es lo característico. Entonces, ¿qué condiciona que haga más polimerización? Por ejemplo, la baja temperatura, el déficit de 2,3 difosfoglicerato, el aumento del pH. Eso es lo que condiciona a desviación, a grados de desviación a derecha y menor suministro de oxígeno. ¿Ok? Y eso es lo que condiciona que haya una polimerización. Al fin y al cabo, esta polimerización va a hacer de que haya procesos vasoclusivos. Y eso es lo que le quería mencionar. Miren este cuadrito bien bonito que nos demuestra. ¿Qué nos va a demostrar este cuadrito? Los factores de riesgo, pues. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puedan hacer que mis pacientes entren en un cuadro leve a un cuadro moderado a severo? Tú miras, Alfredo, ya mi paciente ya lo diagnostiqué, sé que tiene anemias falciformes, hasta ahorita está tranquilo, pero ¿qué condiciona que pueda ser de un cuadro leve que lo tengo acá a un cuadro severo? Miren acá, tiene que ver con esto de, este cuadrito es bien importante, lo han visto en fisiología, ¿verdad? En fisiología. Por ejemplo, factores de riesgo, la hipoxia, la deshidratación y las temperaturas extremas. Eso es lo que condiciona que los pacientes puedan hacer cuadros bien graves. Disminuye el pH, hay una acidosis, ¿no? Eso hay que tener, hace una desviación a la derecha. ¿Te das cuenta? Eso es lo que condicionan los pacientes. Por lo tanto, esos son los factores de riesgo que yo debo de disminuir, porque estos pacientes, al tener una desviación a la derecha, al tener grados de acidosis, al estar expuestos a temperaturas extremas, al tener grados de hipoxia, también otros de los factores de riesgo también son las infecciones. Pacientes con anemia falciforme que son muy predisponentes a infecciones pueden desarrollar cuadros severos. O sea, un paciente con anemia falciforme más una infección, cuidado, mucho cuidado. Son pacientes que pueden ser cuadros severos. El fumar, el tabaquismo, el alcohol y el tabaco de por sí son factores que condicionan a más estrés oxidativo, a mayor daño, mayor inflamación. Imagínense, si hay un proceso vasoclusivo por una adhesión de estas células falciformes a los vasos sanguíneos, va a ser hemorragia, va a haber alteración de la cascada de coagulación. Incluso los pacientes obesitos pueden desarrollar cuadros de aterotrombosis asumada a esta malformación de la anemia falciforme. ¿Se dan cuenta de lo grave que tenemos que tener en nuestros pacientes y los cuidados que tenemos que tener? Entonces, bueno, eso es lo que les había mencionado hace un momento y quiero enfocar lo siguiente. A ver, vamos a la siguiente imagen. Y esto, miren lo importante. Es un proceso que va continuado donde hay una interacción de células inflamatorias. ¿Se dan cuenta? No solamente, ojo, no solamente va relacionado a procesos vasoclusivos. Tú miras, Alfredo, ya hay una malformación de los glóbulos rojos, tranquilo, bacán, ¿no? Se están polimerizando, están cambiando la forma
están habiendo procesos vasoclusivos, pero tú sabes, va a haber una inflamación, porque es algo raro, es algo extraño en nuestro cuerpo. Lo ideal es que sea un glóbulo rojo discoide anucleado, normal, que es un glóbulo rojo maduro. Pero lo que tenemos en este caso es un glóbulo rojo deforme. Entonces, nuestras células inmunitarias, nuestro propio sistema inmune que está yendo por nuestros vasos sanguíneos, nuestros macrófagos neutrófilos, van a detectar a estos glóbulos rojos deformes. Dicen, no, esto es raro, esto no pertenece a nuestro cuerpo. Entonces va a desencadenar un proceso vasoclusivo. Recuerdas, muy importante, cómo ocurría los procesos de migración de los neutrófilos, ¿te acuerdas? Por una inflamación, cómo se adherían las integrinas, las lectinas, hacían la transposición hacia el tejido lesionado. Miren acá, aquí tenemos el proceso de adhesión. A ver, voy a colorearlo. Miren acá, el proceso de adhesión de los neutrófilos, ¿te das cuenta? Y después salían a los vasos sanguíneos, ¿te acuerdas? Sobre todo por la quimiotaxis que daba el factor E. ¿Te das cuenta? Eso es un poquito de inmuno, ¿verdad? Las integrinas, las selectinas, todo lo que se iban integrando, ¿te das cuenta? Pero miren a quién va ligada. Va ligada a las células falciformes. Van ligadas estas células porque las han comido, las han cogido, las han dicho, ah, no, estas células no, son raras. Entonces desencadenan un proceso inflamatorio. Hay un proceso inflamatorio de por sí. Eso es lo importante que hay que tener. Entonces, imagínate, el proceso vasoclusivo sumado a la inflamación, sumado a mayor cascada de inflamación. Hablamos de cascada de inflamación cuando vemos factores, el TNF-alfa, ¿no? La interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1, ¿no? Entonces te das cuenta de que, ¿qué quiero que te lleves de esta imagen? Yo quiero que te lleves de que muy aparte estos pacientes condicionan ¿a qué? A que puedan tener cuadros inflamatorios. Por eso hay fiebre en esas pacientes, por eso hay dolores, ¿ok? ¿Te das cuenta de los cuadros? Por eso hay que tener en cuenta este repercutorio de inflamación para poder dar tratamiento a nuestros pacientes. Ahora, también se ha visto que hay una activación innata del sistema inmunitario innato. Alfredo, ¿cómo es innato? No recuerdo. Innato es lo que ya está en nuestro cuerpo, a diferencia del adaptativo. El adaptativo, linfocitos, linfocito T, linfocito B, son células más especializadas. Aquí tenemos nuestra inmunidad innata, nuestras células que ya están acá, que ya están perennes. ¿Cuáles son? Neutrófilos, células dendríticas, en este caso los que son externos. Pero miren cómo estos neutrófilos están haciendo liberan sus enzimas para poder degradar a esto extraño, que son justamente estos glóbulos rojos deformes. Entonces, al fin y al cabo hay un proceso inflamatorio como tal, lo que condiciona al fin y al cabo a vasoconstricción. O sea, toda esta inflamación, toda esta alteración condiciona a una vasoconstricción muy importante. ¿Te das cuenta? Eso es lo importante que quiero que se lleven de esta imagen. Esta vasoconstricción va a activar a factores de coagulación, porque estos neutrófilos al fin y al cabo también están generando daño endotelial. Va a haber sangre que se va a salir, se va a activar la hemostasia, va a activar la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, ¿no? Va a haber factores de coagulación, ¿verdad? Todo eso. Entonces, miren cómo para poder producir mayor factores de coagulación va a trabajar el hígado, ¿verdad? Entonces, miren todo este cuadro que desencadena la anemia falciforme. Por eso compromete a muchos órganos. Acuérdate que estamos en vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos tenemos en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros órganos. Entonces, dependiendo dónde vaya el proceso, vasoclusión en los pulmones, vasoclusión en los vasos, en el vaso, vasoclusión en la médula ósea roja, vasoclusión a nivel cerebral, ACVs hemorrágicos. ¿Te das cuenta del cuadro que puede tener nuestros pacientes? Eso es importante poder enfocarlos. ¿Ok, chicos? Bueno, eso es lo mismo. Eso es hablar un poquito de fisiopatología de repente a grandes rasgos, pero les he dado las pepas más importantes para que se lleven. Entonces, miren acá. Miren esa imagen, quiero que lo puedan analizar un poquito. Quiero que lo puedan analizar y puedan ver cómo es ese proceso de vasoclusión y cómo puede afectar incluso a dónde, a nivel del sistema nervioso. ¿Ok? Pueden afectar a nivel del sistema nervioso. Lo importante es hacer un diagnóstico, un cribado, una prevención. ¿Cómo diagnosticar a nuestros pacientes con anemia de células falciformes? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo yo identifico a los pacientes con anemia de células falciformes? Ya te he dicho, los estudios de genética han dado una revolución, han cambiado este panorama. Por eso que hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, lo ideal es hacer un diagnóstico oportuno de diagnóstico, hacer exámenes en los recién nacidos, hacer pruebas post-neatonales, post-recién nacidos, ¿no? Postnatales, estudios postnatales. Y de esa manera, con estos estudios postnatales, bueno, vamos a tener un panorama general de poder detectar a nuestros pacientes si son condicionados,
si son condicionantes a que puedan desarrollar la enfermedad, o cuál era el otro aspecto, que puedan ser portadores. ¿Se dan cuenta con esto de diagnóstico precoz? Entonces tenemos diagnósticos y aquí lo voy a colocar. Entonces, gracias a este artículo, lo que resume en sí, de UpToDate, lo pueden encontrar, tenemos exámenes preconcepcionales, hablamos de exámenes preconcepcionales, por ejemplo, hacer electroforesis de hemoglobina, cromatografía de líquido de alto rendimiento, ¿no? Entre otras más. Después tenemos los exámenes prenatales, o sea, uno es preconcepcional y otro es prenatales. En los prenatales, ¿qué hacemos? Bueno, el seguimiento normal de una gestante que está en un periodo de evolución de embarazo como tal, podemos detectar lo que es el ADN fetal en la circulación materna y poder ver si hay una alteración de estos. Luego de otras que tenemos son los exámenes neonatales, o sea, ya en un neonato, en un recién nacido, ¿no? Ahí, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, hacemos el cribado universal. Usualmente el cribado universal es el más rentable. El cribado universal es el más rentable, el que más se utiliza, ¿ok? Y bueno, el diagnóstico, si hacemos un diagnóstico precoz de estos neonatos, lo ideal es que darle profilaxis con penicilina y sobre todo dar educación a los padres, a los padres que van a cuidar a este bebito. Te he dicho que esta es una enfermedad crónica que va a tener complicaciones a largos plazos. Entonces, dar esa intervención de educación a los padres para ver cómo es que las complicaciones de esta anemia falciforme, ¿ok? Y evitar las crisis. Tú miras, Alfredo, pero ¿por qué das penicilina como profilaxis? ¿Tiene que ver con un proceso inflamatorio? ¿Algo va ligado ahí? Lo vamos a ver más adelante y te vas a sorprender. Y te vas a sorprender el hecho de por qué te mencioné un proceso inflamatorio relacionado a neutrófilos. Vamos a verlo más adelante, chicos. Y bueno, tenemos también lo que son los exámenes postneonatales. Los postneonatales, por ejemplo, hay diversas ya países, campañas que se realizan. Y bueno, acá el diagnóstico va enfocado a la detección neonatal, ¿no? Podemos hacer pruebas de genética, codificar genéticamente para ver si son portadores o van a desarrollar la enfermedad como tal, ¿no? Y esto es lo que se ha visto en un enfoque de los trastornos de las anemias falciformes como tal. Ahora, aquí viene lo fuerte. Tú miras, ya Alfredo, ya conozco a mi paciente con anemia falciforme, ya conozco a mi paciente que cómo es su fisiopatología. Ahora tú miras, Alfredo, ahora explícame cuál es su cuadro clínico y cómo lo puedo manejar, ¿no? Eso es lo que me interesa acá. Yo conozco a mi paciente, sé cómo es, sé identificarlo, sé qué patología va a tener, va a poner procesos vasoclusivos, va a tener complicaciones hemorrágicas, ¿verdad? Es un proceso crónico, es una anemia que o sí compromete con la vida, ¿verdad? Eso es lo que te he venido mencionando y lo es más esencial. Pero ahora te mencioné también que tenía cuadros externos como internos. ¿A qué me refiero? O sea, unos ligados netamente a la anemia y otros cuadros que tienen que ver con manifestaciones eh, un poquito externas. Por ejemplo, dolor, hay un dolor torácico agudo, por qué hay accidentes cerebrovasculares, por qué algunos desarrollan colelitiasis. Eso es lo que vamos a ver más aquí. Mire, aquí están las manifestaciones clínicas de todo paciente con anemia falciforme. ¿Te das cuenta que es un daño multiorgánico? Puede tener retinopatía, puede tener hipertensión pulmonar, cardiomegalia, anemia, leucocitosis, complicaciones en el embarazo, dolor crónico, lo más característico es un dolor crónico. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, otro cuadro crónico son las necrosis avasculares, hiperbilirrubinemia, albuminuria, isostenuria. En cambio, los cuadros agudos, y acá lo estoy poniendo, los cuadros agudos, por ejemplo, un infarto esplénico por un proceso evasivo, una septicemia que va ligada a los neutrófilos. ¿Te das por qué también tener los neutrófilos? La septicemia. Por eso damos profilaxis a los recién nacidos. ¿Te das cuenta? Todo paciente neonato que tiene anemia falciforme, damos profilaxis para poder prevenir. La formación de cálculos. Uy, la formación de cálculos. Hepatopatía falciforme, meningitis. ¿Te das cuenta todo lo que tiene que ver? Infarto torácico, ¿no? Síndromes coronarios, accidentes cerebrovasculares. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Y ahí vemos cómo afecta a nivel cardiotorácico, cómo afecta a nivel del sistema nervioso, cómo afecta al sistema retículo endotelial, sobre todo al vaso. Los procesos agudos dan procesos de vasoespasmo que comprometen al vaso.
A nivel musculoesquelético, lo más frecuente a nivel musculoesquelético, ¿cuál era? Te dije, el dolor torácico, lo más frecuente. Nivel urogenital también es otra complicación, y a nivel gastrointestinal. Por eso que te digo que es una enfermedad orgánica, multisistémica, con complicaciones tanto agudas como crónicas. Entonces vamos a conocer un poquito de las agudas. Tú me dices, Alfredo, yo quiero que me hables cómo son las agudas, qué es lo que debo tener en cuenta para manejar a mi paciente. En primer lugar, lo que tú debes tener como base clínica, como médico, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rápido. Eso es lo que tenemos que tener, chicos. ¿Ok? Todos nosotros debemos conocer el diagnóstico precoz, cómo hacer, que ya te mencioné, tanto a nivel preconcepcional, prenatal, natal, postnatal. Y bueno, si ya identificamos a nuestros pacientes portadores que no hacen clínica, nuestros pacientes enfermos que hacen la clínica, hacer un tratamiento oportuno y rápido, sobre todo en los cuadros agudos, sobre todo en los cuadros agudos. Entonces vamos a hablar acerca de las manifestaciones musculoesqueléticas. Pregunta, ¿cuál es el dolor agudo que tienen nuestros pacientes con anemia falciforme? Bueno, uno de ellos es el famoso síndrome torácico agudo. Es lo más frecuente, chicos, es lo más frecuente. Por lo tanto, en nuestros pacientes, estos pacientes debemos hacer un manejo escalonado. Por ejemplo, tenemos, hay que tener en cuenta que es la segunda razón más frecuente de hospitalización y la principal causa de muerte en diversas personas. Hay pacientes incluso que tenemos que hacer. ¿Por qué te menciono dolor, manejo del dolor escalonado? O sea, empezamos con nuestros medicamentos base, con los más sencillos. Y después incluso podemos evolucionar a otro manejo, por ejemplo, opioides, pasar de AINES a opioides, porque los pacientes no toleran el dolor. Por eso es la segunda causa más frecuente de hospitalización y de muerte, el dolor torácico agudo. Alfredo, ¿con qué hago un diagnóstico diferencial? Por ejemplo, con infarto agudo de miocardio. Puede ser un diagnóstico porque es un síndrome de dolor torácico. No solamente relacionado al corazón, sino también relacionado a pulmones, derrames pleurales, ¿no? Hay que tener en cuenta. Empiemas, puede haber inflamación en las pleuras. Entonces, todo eso es un diagnóstico diferencial de todo dolor torácico agudo. También pensar en una anemia falciforme, que es una manifestación bien crónica. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos con estos pacientes? ¿Qué es lo que presentan? Bueno, principalmente lo que tiene que ver con el dolor vasoclusivo a nivel óseo, sobre todo a nivel de las costillas. Por eso da un dolor torácico. Hay procesos de osteomelitis, de artritis, de necrosis avascular y de úlceras en las piernas. Todo esto tiene que ver con qué? Con el proceso del problema vasoclusivo, ¿no? Eso tiene que ver. Ahora, eh, para hablar acerca del dolor agudo vasoclusivo como tal, o sea, que es lo más frecuente, de todos estos que te he mencionado, lo más frecuente es el dolor agudo vasoclusivo óseo. ¿Qué hacemos con este dolor vasoclusivo óseo? ¿Qué es lo que van a presentar nuestros pacientes? Bueno, aquí te lo coloco. Mira, tienen infartos isquémicos en las trabéculas óseas. O sea, en las trabeculitas óseas van a presentar infartos isquémicos. Por eso da un dolor óseo agudo. Por eso usamos AINES. Por eso utilizamos incluso a veces opioides para poder controlar el dolor. Lo más frecuente es que se dé a nivel de columna. Vamos a ver, miren ahí la columna, las pelvis, el coxis, las caderas, el húmero, okay, el fémur, la tibia, el peroné. Ahí frecuentemente, ahí vamos a ver que es donde va a haber más dolor. O sea, te das cuenta, y si nosotros podemos analizar un poquito relacionado a reumatología, vamos a ver un compromiso poliarticular, incluso poliarticular, de características usualmente que sean tanto simétricas como simétricas, ¿no? Y de carácter crónico, porque es una enfermedad crónica, netamente. O sea, también afecta las articulaciones, y eso quiero que tengan en cuenta. Va a haber signos inflamatorios. Te das cuenta que no solamente va ligada a la parte articular, sino que también compromete una parte sistémica. Hay cuadros inflamatorios que afectan a tejidos blandos, por ejemplo, el músculo. ¿Ok? Puede haber alteración en los músculos, las famosas dactilitis o síndrome mano-pie menores a dosis. Ahí tenemos, miren, esos que podemos ver en estas imágenes. Creo que acá está, miren acá. Esas alteraciones a nivel de los deditos de las manos. Esas alteraciones que van acompañadas incluso de signos inflamatorios. ¿Ok? Dactilitis.
Incluso hay que tener en cuenta lo siguiente. Una deficiencia respiratoria o fiebre resistente, debemos hacer una radiografía de tórax. Paciente que tiene dolor torácico con dificultad respiratoria y una fiebre persistente, hay que hacer una radiografía de tórax porque podemos detectar una anemia falciforme. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejamos estas crisis, este dolor agudo? Porque, ojo, te estoy mencionando un dolor agudo. ¿Cómo lo manejamos, Alfredo? ¿Qué hago, mis pacientes? Bueno, te voy a colocar las pepitas, lo que tú debes tener en cuenta. Primero, hidrata, monitoriza. Monitoriza cómo está su saturación de oxígeno. Vigila, ¿ok? Usualmente hay que tener en cuenta, según diversas guías, no solamente para anemia falciforme, para diversas patologías, una presión de oxígeno, una saturación de oxígeno menor al 95% ya es un criterio para poder tener en cuenta de que está desaturando. Lo normal es que sea mayor a 98, 97, pero cuando está menor a 95 hay que preocuparnos. Y bueno, la analgesia, ¿no? Podemos dar tratamiento oral, paracetamol, ibuprofeno, metamizol, intravenoso si es que nuestro paciente está hospitalizado, ketorolaco. Si el dolor ya es grave, ya pasamos a un tratamiento mucho mayor con opioides, morfina, a embolo, por perfusión. ¿Y qué es lo que sí o sí debemos dar a nuestros pacientes si tienen anemia falciforme? Bueno, debemos hacer transfusión, pues chicos. Como es una anemia que tiene glóbulos rojos deformes, que no llevan oxígeno, hay hipoxia, hay dolor agudo, estamos viendo en este caso dolor agudo, tenemos que hacer transfusión, chicos. O sea, de cajón, transfusión. Nunca olvidarnos. ¿Ok? Vamos ahora, vamos a otro. A ver. Vamos ahora a los problemas cardíacos. ¿Qué sucede con los problemas cardíacos? A ver. Hay hipertensión arterial relativa, hay hipertensión pulmonar, hay fibrosis pulmonar, sobre todo apical y periférico, asma, sibilancias, hay trastornos respiratorios del sueño, hay síndrome torácico agudo. O sea, lo anterior que vimos también va relacionado un poquito a pulmón. Por eso que les dije, todo lo que tenga que ver caja torácica son diagnósticos diferenciales. Problemas pulmonares, problemas cardíacos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con caja torácica. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, nuestro diagnóstico diferencial siempre es tener en cuenta cómo son las características del dolor torácico, ¿verdad? Como te había mencionado, cuando nosotros tomemos una radiografía de tórax, paciente viene con dolor agudo, tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre asociada, bueno, hagamos una radiografía de tórax. Si predomina más síntomas respiratorios, más hipoxemia, más fiebre, bueno, creo que nos está apuntando mucho que sea una anemia falciforme. Por eso, miren la clínica, sumado a nuestros exámenes complementarios que le había mencionado, puede enfocar a que sea una anemia falciforme. Y acá, miren acá, hablamos del síndrome de dolor torácico agudo y la crisis vasoclusiva. Ese es un artículo, ¿no? Ese es un artículo de la revisión de un caso. Miren ahí, se ve dos radiografías, ¿verdad? El paciente de la radiografía de la parte izquierda, hay una radiografía de tórax al ingreso y después de las 48 horas, miren cómo el paciente, ¿por qué? Porque ingresó por un cuadro agudo que se había regudizado esta anemia falciforme, había comprometido todo el parénquima pulmonar, el paciente venía con disnea, con hipoxia, con fiebre, una saturación disminuida, y miren a las 48 horas cómo el pulmón se había comprometido de manera general. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Como les había mencionado, al estar presentes de por sí los glóbulos, al estar presentes los neutrófilos y activar parte del sistema inmunitario, hace de que estos pacientes con anemia falciforme, de por sí tengan cuadros inflamatorios, cuadros infecciosos. Por ejemplo, pueden sumarse incluso virus o cualquier agente infeccioso como la Chlamydophila pneumoniae, Staphylococcus aureus, un neumococo. Por eso a los pacientes se les daba profilaxis. ¿Se dan cuenta del por qué? Todo tiene sentido. ¿Por qué damos profilaxis? Por las condiciones de infecciones. Hay que tener en cuenta un diagnóstico diferencial con tromboembolismo pulmonar y embolismo graso, y puede asociarse incluso a accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces manejamos la crisis en estos pacientes, igualito que el anterior, hidratación, monitoración, analgesia, antibiótico-terapia. Si estamos pensando en un proceso infeccioso, ya sea con virus, bacterias, ¿no? Debemos dar antibiótico-terapia profiláctica. Damos el famoso amoxicilina ácido clavulámico también, ¿no? Entonces damos esos fármacos para poder tener una tesis como tal.
O también podemos dar cefotaxina con acitromicina. El objetivo es poder cuidar y profilaxis adecuada. Y ya después identificar a nuestro agente que ha generado este problema de infección agravado del cuadro de anemia falciforme. Y bueno, de por sí miren abajo, ¿qué es lo que no cambia sí o sí? La transfusión. La transfusión va a estar siempre. Bueno, también como hay procesos vasoclusivos, no está más esperar de que ¿qué va a haber? Va a haber accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Infartos silentes, vasculopatía cerebral de grandes vasos, epilepsias, trombosis de seno, síndrome de encefalopatía posterior reversible, cefaleas recurrentes. O sea, miren todos estos cuadros que podemos tener en nuestros pacientes. Pacientes que presentan esto, más sulados a dolor torácico, más fiebre, más más hipoxia, miren cómo ya nos hace pensar en los pacientes que puedan tener una anemia falciforme. Tú miras, pero Alfredo, pero yo con mi examen de genética, yo ya no identifiqué a mi paciente. O sea, ¿por qué me estás mencionando estos cuadros? Y para identificar al paciente, ¿no? Tú dirás, acuérdate lo siguiente. Muchos no tienen con el beneficio de poder contar con un mapeo genético y poder identificar los pacientes con alteraciones a nivel de esto, de la hemoglobina para identificar qué pacientes son portadores y qué pacientes son enfermos. Entonces, a veces los pacientes debutan con este cuadro. Entonces, debemos dar la profilaxis, debemos dar el tratamiento inmediato. Por eso te estoy presentando este cuadro. ¿Ok? Lo más frecuente es el stroke, pues el accidente cerebrovascular agudo. Tú me dirás, Alfredo, ¿qué hago con los accidentes cerebrovascular agudos? Bueno, lo importante es que tú debes hacer una resonancia magnética, ¿no? Identificar si es un proceso hemorrágico o un proceso isquémico. Tú me la preguntas, ¿por qué hemorrágico isquémico? Ya te he mencionado, lo más probable es que sea hemorrágico isquémico porque por el proceso vasoclusivo y porque esta vasoclusión también puede romper vasos sanguíneos. Entonces, cualquiera de estos dos se pueden presentar en nuestros pacientes. Entonces, la prevención podemos hacer una eco transcraneal, que es menos frecuente, usualmente hace la resonancia magnética. Hacemos terapia de transfusión crónica, hidroxiuria y trasplante de médula ósea, porque ya el hecho de poder presentar un problema, accidente cerebrovascular, es porque ya es un carácter crónico de larga data. No todos los pacientes debutan con accidentes cerebrovasculares, ya es porque ha tenido un proceso vasoclusivo de larga data que ha condicionado vasoclusión a nivel cerebral o hemorragia a nivel cerebral y bueno, está debutando así, ¿no? Entonces, es un problema crónico, más que todo, si es un cuadro agudo, es un problema que lo vamos a ver a largos años, ¿okay? A largos años, no todos debutan con esto. En el sistema urogenital, bueno, hay riesgo de complicaciones crónicas. Lo que se ha visto es bueno, acá lo voy a el priapismo, ¿ok? El priapismo es un fenómeno vasoclusivo en la circulación peniana. Algunos pacientes incluso se les denomina lo que es la erección dolorosa. Y eso lo vemos en adultos mayores ya, ¿ok? El priapismo, miren ese artículo bien bonito, que nos da un resumen más o menos. Es una erección dolorosa. El 40-80% de los varones con anemia falciforme antes de los 20 años. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿qué debemos manejar? Manejo del episodio con hidratación, analgesia, ejercicio suave, micciones frecuentes, baño de agua caliente, no aplicar frío y derivarlo al urólogo de inmediato para que le dé un tratamiento a este priapismo, porque es una erección dolorosa. ¿Ok? Los pacientes vienen así retorcijándose por el priapismo. O sea, priapismo, uno de los diagnósticos diferenciales de las causas, ¿qué va a ser? Anemia falciforme, por un proceso vasoclusivo. Por eso tienen una erección dolorosa. Acuérdate que la erección va a aumentar el flujo, pero si hay una vasoclusión, va a ser un flujo doloroso. ¿Te das cuenta? Ya entendemos el porqué. Ahí tenemos, miren, el isquémico. Mira, ahí en ese cuadrito no diferencia. Ahí no es isquémico y isquémico. El isquémico relacionado a anemias falciformes. Aquí está, chicos, miren. Acá. ¿Qué tenemos que hacer? Analgésico, hidratación, oxígeno y transfusión. ¿Te das cuenta? Transfusión siempre va a estar. ¿Te das cuenta? Ya, mira, indirectamente estamos conociendo cuál va a ser el tratamiento, chicos. A nivel gastrointestinal, se ha mencionado el cuadro doloroso abdominal agudo y complicaciones crónicas que también pueden tener. Por ejemplo, el cuadro doloroso abdominal agudo tenemos las crisis vasoclusivas abdominales y síndrome del cuadrante abdominal, ¿no? Y bueno, y complicaciones crónicas como litiasis, hepatitis crónica, sobrecarga hepática de hierro por las mismas transfusiones de hierro y las colestasis crónicas, pues, ¿no? Entonces hacemos un diagnóstico diferencial de dolor abdominal y podemos tener cólico biliar, coledocolitiasis, colecistitis, crisis hepática, secuestro hepático, colestasis intrahepática o una hepatitis viral.
¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Y bueno, la afectación del sistema retículo endotelial es otra de las grandes, otro de los grandes puntos que hay que tener en cuenta, chicos. Y esto me parece también muy importante que ustedes lo sepan. La afectación en vaso, hablamos de aplasia y anemización transitoria, un síndrome febril, ¿no? Hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay eventos relacionados del sistema retículo endotelial que afectan frecuentemente al vaso. ¿Ok? Por eso hay hipoesplenismo, hay secuestración esplénica. Tú me dices, Alfredo, ¿qué tiene que ver el hipoesplenismo? ¿Qué tiene que ver la secuestración esplénica? Explícame un poco. Mira, en afectación del vaso vamos a tener hipoesplenismo y secuestro esplénico. ¿Cómo debutan estos? Abajo te estoy colocando, a ver, esas son las funciones del vaso. Producir linfocitos, sintetizar anticuerpos, reciclar el hierro, glóbulos rojos, algunos los crea, ¿no? Algunos los elimina, lo más frecuente es que lo elimine, almacena y limpia las plaquetas y filtra patógenos. Esa es la gran importancia que tiene el vaso. Pero si hay un secuestro esplénico es porque está disminuida estas funciones. Entonces, en el secuestro esplénico va a haber un atrapamiento de sangre, shock hipovolémico. Va a haber una esplenomegalia con dolor, distensión abdominal, palidez de decaimiento. Y lo importante que hacer para tratar esta patología, hacemos una transfusión muy frecuente, muy urgente, perdón. Una transfusión inmediata, porque tiene un secuestro esplénico. Por eso es un cuadro agudo. Afectación del vaso con hipoesplenismo y secuestro esplénico altera todas las funciones que tiene el vaso. Bueno, también va a haber aplasia y anemización transitoria, va a haber una anemia aguda con descenso más de 2 gramos por decilitro y síndromes febriles, ¿no? Y síndromes febriles. Y acá vemos un resumen de todas las otras complicaciones y bueno, de las que hemos analizado hasta el momento que pueden tener nuestros pacientes para que lo puedan realizar con calma. Ya para ir terminando, ¿qué es lo importante? Es la terapia y tratamiento de anemia de células falciformes, ¿no? Vamos a ver. Y acá te menciono sobre las manifestaciones clínicas, lo que ya te mencioné hace un ratito. A ver, creo que acá. El tratamiento estándar. ¿Te acuerdas que te mencioné en un inicio que tenemos un tratamiento estándar en todo paciente, sobre todo en neonatos recién diagnosticados? Bueno, consiste en 3 terapias que van a modificar el curso de la enfermedad, porque lo importante es dar esperanzas de vida. Eso es lo importante. Podemos dar tratamiento basal. ¿Cuál es nuestro tratamiento basal? Que sí o sí va a estar. Bueno, profilaxis infecciosa, penicilina V. Vitamina D, 800 unidades al día. Ácido fólico, bueno, no se ha precisado según estudios, podemos dar, pero no es que evolucione mejor, no cambia el curso de la enfermedad, ayuda un poquito nada más. Luego actualizar el calendario vacunal, porque acuérdate que te dije que estos pacientes van a tener riesgo de infecciones frecuentemente, infecciones. Entonces, como van a tener pacientes bastantes infecciones, hay que tener su calendario vacacional bien cumplido, pues neumococo, meningococo, ¿no? Porque van relacionados a los toll-like receptor tipo 4. Y Alfredo, ¿qué tiene que ver toll-like receptor tipo 4? Bueno, me olvidé mencionarles, pero en la fisiopatología, esa activación de la inmunidad innata, tiene que ver mucho el teloid receptor 4. Por eso que tiene que ver mucho con estos agentes infecciosos. Por eso el calendario vacacional contra neumococo y meningococo, que son gran negativos, hay que tenerlo en cuenta. Y después un tratamiento estándar también hablamos de la hidroxicarbamina o la famosa hidroxiuria, que es un citostático inhibidor de la ribonucleótido reductasa, que va a reducir sobre todo las complicaciones. Las transfusiones que hemos visto, transfusión de eritrocitos, para poder corregir estos eritrocitos podemos darlo de diferentes modos, ya sea por transfusión simple, transfusión exijo transfusión manual, vamos a cambiar, transfusión simple, exijo transfusión sexual o eritrocitoaféresis, ¿no? Sobre todo la transfusión de paquetes de glóbulo rojo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahí están las transfusiones que estamos haciendo. Y bueno, o la otra opción, si es un problema genético a nivel de médula, a nivel de los glóbulos rojos, de estos glóbulos rojos que tienen una deformación por ahí, un cambio en la subunidad del aminoácido número 6 de ácido glutámico a valina, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un trasplante de células madre hematopoyéticas para que éstas produzcan unos glóbulos rojos adecuados, ¿no? Es lo más lógico. Entonces, podemos hacer como un plan de trabajo, poder hacer el trasplante de células madres hematopoyéticas. Y bueno, ahí tenemos el tratamiento estándar que tenemos en todos nuestros pacientes y lo pueden revisar con más calma. Entonces, conclusión, ¿cómo tratamos las anemias falciformes? Bueno, tratando el dolor.
dando penicilinas como profilaxis, ¿no? Ahí lo tenemos en esa imagen. Penicilinas como profilaxis, tratamos el dolor sí o sí con ibuprofeno, o si es que no calma el dolor, damos opioides. Y bueno, usualmente vitamina, manejo del dolor ya puede ser con mantas térmicas. La hidroxiuria ha demostrado que evita o reduce las complicaciones, la hidroxiuria. Toman la presión arterial para ver cómo estamos en estándares vitales, dar oxígeno si lo necesita, sobre todo dar consejos, ¿no? A veces incluso se plantea el trasplante de médula ósea, como está ahí en esas imágenes, ¿no? Entonces, eso es lo importante, chicos. ¿Cómo prevenir las crisis de anemia falciforme? Bueno, dando tratamiento con su calendario de vacuna, ¿no? Cubriendo sobre todo neumococo, los gran negativos, lo que habíamos mencionado, evitar la exposición a grandes alturas, porque a grandes alturas, hipoxia, y bueno, mayor hipoxia, imagínate, si este es un cuadro que hay una hipoxia, imagínate, ¿no? ¿Cómo va nuestro paciente? Hidratarse, la hidratación ha demostrado de que por sí va a ser bueno para estos pacientes, y cualquier paciente, ¿no? Y no exponerse a altas temperaturas, porque altas temperaturas de más desviación derecha, más complicaciones con la saturación de oxígeno, ¿no? Y tampoco realizar ejercicios extremos o que condicionan una fatiga muy importante en nuestros pacientes. Y bueno, chicos, esto ha sido la revisión el día de hoy. Espero haberlos ayudado bastante con el tema de anemia de células falciformes. Ahí están todos los links de las bibliografías que siempre uso como referencia para que lo puedan buscar más adelante. Y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias, doctor. De hecho, chicos, si es que tienen algunas preguntas o alguna duda, déjenlo en el chat de YouTube, por favor. Ahorita lo voy a estar leyendo. Bueno, doctor, creo que por ende no hay ninguna pregunta. Quisiera agradecerle por la ponencia, un tema muy bien explicado. Muchas gracias, doctor. Espero que nos puedas acompañar en una siguiente ponencia. Correcto. Más bien, muchas gracias por la invitación, chicos. Y bueno, les invito también a poder seguirme en mi página como hm.medicina y también a la academia que pertenezco y a la cual también tengo el agrado de ser director, que es la Academia Educamedica Academy, ¿no, chicos? Cualquier duda, información, siempre lo recalco que tengan acerca de cualquier tema de medicina. En sí, soy muy grato en poder ayudarlos en lo que pueda, ¿no? La experiencia misma de las rotaciones, de los cursos que estamos llevando, creo que nos ayudan a poder enfocar un poquito mejor y poder dirigirlos más o menos a cómo pueden proyectar cualquier patología. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y espero que sigan continuando con un bonito día. Gracias.